contacto en vivo con nuestra compañera Jazmín García desde Investigación de Delitos de la Policía Nacional, porque están hablando las autoridades. Jazmín, contigo. Sí, gracias. Haciendo el recuento de los delitos en los cuales habría estado involucrado este sujeto ya detenido. Como también la tentativa de robo ocurrido el 27 de enero de 2015. Hemos analizado todas estas pericias técnicas y comprobado fehacientemente en cuanto al nivel de comunicación, como también la relación de los hechos. Todos estos obran en poder del Ministerio Público, por el cual se ha solicitado la detención, y que en el día de la fecha hemos también informado al Ministerio Público la vinculación y la existencia de algunos elementos que nos llevan a comprobar recientemente la participación de este detenido, que ya está a disposición del juzgado. ¿Él hacía algún tipo de apoyo técnico, táctico? ¿Cuál era su participación dentro de la banda específicamente? Él es el operativo, él es el tercer miembro, él es de la banda criminal que hoy día, con la detención de Amado Benítez, ha quedado como tercero del eslabón, del más importante. Es el operativo el que directamente se bajaba disparando contra personales de seguridad o también personal de comisaría y patrulleras en sí, puesto que en los robos hemos levantado también indicios importantes en cuanto a casquillos, como también vainas, también armas de fuego, que en otros hechos hemos llevado adelante las pericias técnicas a través del sistema IBIS y comprobamos fehacientemente que él es el operativo en sí que se baja y que dispara siempre ante estas acciones tan violentas que se han producido, y que felizmente podemos decir de que en base a la investigación técnica realizada, hoy día tenemos los elementos suficientes para demostrar, ¿no?, la participación de Julio César Breiro López en estos hechos mencionados. Comisario, él se mantenía en la zona de Caaguazú, una zona operativa para estos delincuentes donde se ha confirmado que parte de esta banda operaba en la zona de Caaguazú, San Joaquín, en esos lugares. Sí, efectivamente, él se ha mantenido siempre en la zona de Caaguazú. En aquella oportunidad también se tuvo un operativo importante de San Joaquín, que no se pudo también proceder a la detención, pero tuvimos siempre la información que se mantenía en esa zona. En el momento de la aprehensión se resiste, intenta escapar. Se ha utilizado el factor sorpresa, atendiendo también que los personales tácticos han sido también muy bien adiestrados, y se ha demostrado la idoneidad de todos los personales para detenerlo sano y salvo, puesto que se tenía información de que es una persona bastante violento y también muy peligroso en cuanto a su nivel de acciones que ha demostrado. Es decir, tipo Amado Benítez, que había la consigna de detenerlo con vida para evitar los comentarios de una posible quema de archivos. Siempre tratamos, en lo posible, trataremos siempre de que las acciones policiales no sean violentas dentro del marco del respeto a los derechos humanos, brindar también las garantías procesales como también la presunción de inocencia, y vamos a demostrar fehacientemente de que existen elementos probatorios de todos los hechos que estamos mencionando, por el cual se ha solicitado la detención de él, y hoy día ya prácticamente puesta a disposición de más o menos como 10 ministerios públicos con carpeta de investigación por este sujeto. Decía usted que él era el tercero en la línea de sucesión en esto que es la banda de Amado Benítez. ¿Hay más integrantes aún en la mira o no está desmantelada todavía esta banda? Bueno, en realidad la banda en sí, como le mencionaba, estaba compuesta por esa cantidad de personas, pero en gran porcentaje del 80% prácticamente ya hoy día han sido detenidos y puestos a disposición de la justicia, pero van incursionando otra vez otra gente y van completando otra vez su grupo operativo. Pero para eso están las acciones policiales, con esos resultados muy positivos que se ha llevado adelante. Y este sujeto, repito, recalco de que más o menos ante 10 unidades fiscales se han remitido todos los antecedentes y se ha solicitado la detención, que felizmente con una muy buena acción realizada por los personales de investigaciones de Caaguazú, se ha llevado adelante esta importante detención. ¿Puede reiterar en qué zona específica se produjo la detención?
la zona de Sidepar, Caguazú, que prácticamente en hora de la mañana, en hora de madrugada más bien, fue detenido, sí. Sábado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, 6 órdenes de captura son las que tenía Julio César Vareiro López en relación a varios hechos, como bien mencionaba, en explosión de cajeros automáticos, también asaltos a transportadores de caudales. Decía el comisario que él era prácticamente el que abría el fuego, ya sea contra guardias de seguridad como contra efectivos de la Policía Nacional, para dar paso a sus demás compañeros en el caso de los asaltos, así como también era el que transportaba, incluso colocaba los explosivos en el caso de los cajeros automáticos. Ahora ya se encuentra detenido y a disposición de la Fiscalía.